Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera feliz. En la edificación espiritual siempre habrán saboteadores internos que quieren venir a destruir la obra del Señor. Y quiero llevarle esta mañana al libro de Nehemías rápidamente, capítulo 6, verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliud. Diga conmigo, en 52 días. Más fuerte, diga, en 52 días. Gracias. En 52 días fue restaurado, reedificado el muro de Jerusalén. Ahora, para llegar a eso, tuvieron que enfrentar oposición. Encontraron enemigos desde antes de la edificación para que no se llevara a cabo la edificación que estaba diseñada. Y esta mañana dice siempre el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 5, dice que e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra a su Señor. Usted tiene que saber que siempre hay enemigos dentro de nosotros, aún dentro de nuestro interior. Nuestra carne muchas veces se resiste a cambios. Nuestra vida muchas veces pelea por algunos cambios y se va a oponer para que no se produzca el cambio o la edificación. Aún en lo espiritual vamos a encontrar enemigos para que nuestras vidas no sean edificadas. Y sabes, cuando vamos a este versículo 5, dice que los tecoitas, no dice que todos, pero los grandes de esta tribu tecoita no quisieron edificar, dice la palabra. Fue gente indiferente. Diga conmigo, gente indiferente. Era gente indiferente que no le interesaba. Pero sabes que a Dios le desagrada la gente indiferente. ¿Cuál es la gente indiferente? Aquella gente que probablemente solo viene a saciar su necesidad, solo viene a cumplir su rito, solo viene a cumplir el deber de venir un domingo a la iglesia y durante el resto de la semana no le interesa. No le interesa que otros sean salvos. No le interesa que otros sean pastoreados. No le interesa que otros sean alcanzados. No le interesa que otros sean restaurados. Y encontramos dentro del reino de Dios gente indiferente que solo mira su necesidad. Y mientras su necesidad esté bien, todo está bien. Pero Dios no nos llamó solo para saciar nuestra necesidad. Dios nos llamó para ir a otros, para alcanzar a otros, para tocar a otros, para ministrar a otros, para levantar al caído, para restaurar al enfermo. Ese es el propósito de Dios. Estamos acá. El propósito de Dios no es estar gordos espiritualmente. El propósito de Dios es que nos podamos pasear con el necesitado allá afuera, con el que necesita una palabra, con el que necesita una oración, con el que necesita conocer a Jesucristo. Pero sabes, ese enemigo puede estar dentro de nosotros. Es la indiferencia. Estos tecoitas se sentían muy grandes. A veces nos sentimos muy grandes. Nos sentimos que solo nosotros, los grandes, no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Dice la palabra pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Yo te quiero decir esta mañana, nunca te vuelvas tan grande en tu mente. Por mucho que Dios haga y te dé, por mucho que hayas alcanzado, no te sientas grande. Y mucho menos a no poder servir. Porque muchas veces cuando hemos logrado alcanzar algunas metas, cuando hemos logrado alcanzar cierta sabiduría, conocimiento o bienes, nos creemos tan grandes que creemos que ya para nosotros el servicio y la obra de Dios no es para nosotros. Ellos se sintieron tan grandes
en su mente que ya no podían servir. Hay gente que tiene problemas con la grandeza. Porque cuando tú te crees grande, haces a Dios pequeño. Y tú no puedes rebajar a Dios. Porque Dios es grande. Porque Dios es soberano. Porque Dios es eterno. ¿Sabes qué dijo Nehemías en el capítulo 1, verso 5? Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías sabía quién era Dios. Era un Dios grande. Tú necesitas conocer al Dios grande. Necesitas que se te revele el Dios grande y poderoso. Pero solo en una revelación a través de la palabra es como tú vas a conocer a Dios. Vas a entrar a esa dimensión. Y el día que tú conoces a Dios en esa dimensión, tú no puedes estar de pie. Tú no puedes estar con tus manos agachadas. Respondes a la adoración. Respondes a la exaltación. Respondes y te humillas, te postras y reconoces que tu ayuda solo viene de Dios. Yo no soy grande. Él es el grande. Pero Nehemías tenía una posición de grandeza. Y Nehemías pudo ir a edificar, no importando la posición que tenía en el palacio del rey. Pero él pudo ir a hacer la labor. Pudo hacer un trabajo. Bajarse de su posición dentro del palacio e ir a trabajar con los escombros, e ir a trabajar con el muro caído que estaba. Los tecoitas, dice este grupo de tecoitas, no fueron a servir. Ya conmigo, se sintieron grandes. Pero Nehemías fue a servir porque su Dios era grande, su Dios era fuerte, su Dios era temible. Mi Dios es grande y por eso yo tengo que estar al servicio del Señor. La gente que sirve a Dios es porque sabe que su Dios es grande. Y no tienes excusas. No tiene excusas para comprometerse. No tiene excusas para hacer la voluntad del Señor. Pero la única gente que siempre tiene excusas para servir a la gente, para servir a Dios, para hacer la obra de Dios, es que se cree demasiado importante. Y ¿sabes qué? Necesitamos ubicarnos. Necesitamos estar ubicados dentro del reino de los cielos, porque el único importante, el único grande es mi Cristo, es mi Dios eterno. Él es el único grande y soberano en la tierra. A Dios es el único grande, amada iglesia. Ahora, Nehemías encuentra con enemigos que no querían edificar, enemigos que querían sabotear. Yo lo dije en una de las prédicas anteriores. Nehemías se encontró con saboteadores internos. Dice el capítulo 3, verso 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra. A usted le dice, va a ir a evangelizar, no puede. Se le llama para servir, no puedo. Se le dice, hay que orar, no puedo. Hay que ayunar, no puede. Y nunca puede, porque siempre es una excusa. Siempre es una excusa para hacer la voluntad del Señor. Pero tienes un cumpleaños, si puedes. Tienes una fiesta, puedes. Tienes algo allá afuera, si puedes. Pero el reino nunca lo puedes atender. Al reino nunca puedes darle la prioridad. No lo puedes establecer porque te crees muy grande dentro de tu interior. Y eso es un enemigo interno dentro de tu ser. Hay veces le decimos, tenemos que madrugar a orar, pero si te dice y dice, no tengo carro para ir, pero le digo, te invito a una excursión a la playa el próximo sábado y nos vamos a las 5 de la mañana y te espero en la plaza. No importa cómo va a ser el hermano, pero a las 5 de la mañana está en la plaza para irse a la playa. Y no tengo problema porque vaya a la playa, porque hay que vacacionar también. Pero también hay que orar. Hay que levantarnos a clamar por otros que necesitan ser salvos, por otros que necesitan venir a Cristo, por otros que necesitan ser liberados, ser desatados, que necesitan reconocer a Cristo. La gente que vive con excusas tiene que derrotar la indiferencia a la obra de Dios. Hay una indiferencia a la obra de Dios. Cuando usted no trata la indiferencia,
comienza a ser un enemigo en la visión. Lucas 11:23, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Cómo dijo Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. El que si no eres con el Señor, contra Él es. Y dice la palabra: y el que conmigo no recoge, desparrama. Necesitamos recoger la cosecha, necesitamos recoger las almas, necesitamos recoger al caído, necesitamos recoger una nueva generación en esta casa. Pero la persona indiferente piensa que no destruye. Y hay gente que dice: no, yo mejor me estoy neutral. A veces dice: no, yo soy neutral con esta amistad, me mantengo en medio. Pero esa gente neutral nunca avanza. La gente neutral es que no está determinada y no sabe. Nunca te puedes quedar en un carro neutral. Ponga un carro neutral, no va a avanzar. Aló. Póngale un neutral el carro y trate de avanzar hacia adelante. No vas a ir a ningún lado. Cuando tú te quedas neutral, no avanzas, no llegas al destino que tienes que ir. Los dos son mi amigo y te quedas neutral. Voy a estar en medio. En el reino no es así. En el reino necesitamos estar comprometidos a hacer la obra de Dios. Diga conmigo: hacer la obra de Dios. Necesitamos derrotar la indiferencia, porque es un pecado de indolencia. La indiferencia es un pecado de indolencia. Y la indolencia es cuando tú pierdes toda la sensibilidad a la pasión por Dios, a la pasión por hacer la voluntad del Señor. ¿Sabes qué dice el libro de Nehemías 48:10? Jeremías capítulo 48, verso 10 dice: maldito el que hiciera indolente la obra de Jehová. Maldito el que hiciera indolente la obra de Jehová, dice. ¿Y qué es indolente? Indolente es la indolencia, es ser indiferente. Cuando tú eres indiferente a la obra de Dios, activas una maldición inconscientemente. Y nosotros no nos damos cuenta. Y decimos: ¿por qué viene la maldición? ¿Por qué se abrió la puerta? Porque hemos sido indiferentes a la obra de Dios. No podemos ser indiferentes a un Dios grande, a un Dios de amor, a un Dios que nos perdonó, a un Dios que nos regaló el regalo más grande, que es la vida eterna. Dios te regaló la vida eterna, iglesia. Dios te dio la salvación, te dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Te limpió de tus pecados, te limpió de tus iniquidades, te sacó de la esclavitud, sanó tu cuerpo, sanó tus heridas, sanó tus ofensas. Hay un Dios por el cual estar agradecidos. Hay un Dios por el cual tenemos que responder a Él. Pero dice: maldito el que hiciere indolente la obra de Dios. Para aquel que dice que no hay que servir en la obra de Dios, ahí te la receto. No puedes ser indiferente en la obra de Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo, tú tienes que obedecer. Cuando Dios pone algo que tienes que hacer, hazlo más rápido. Hazlo con pasión, hágalo con excelencia. Cuando Dios te manda y usa diferentes maneras para llamarte. ¿Sabes cuál es una de las maldiciones en las cuales arrastra a los pueblos latinos? Y voy a hablar más por nuestra nación. Es la mediocridad en el trabajo. El trabajo que se le delega lo hace a medias. El trabajo lo hace inconcluso. En lo secular usted contrata gente y hay gente que en la mitad del camino no sigue haciendo las cosas. Esa es una maldición, porque todo trabajo tiene que concluirse. No importa cómo sea, usted tiene que dar finalización
a lo que empieza, lo acaba hasta el final. Porque ese es Dios. Dios lo que comienza lo acaba. Nosotros somos sus obras. Y dice que Él la perfeccionará hasta el último día aquí en la tierra. Entonces usted no puede dejar cosas a media. Usted tiene que terminar lo que se le fue delegado. Y más cuando fue delegado del cielo. Más cuando Dios te llamó. Tienes que hacer la obra de parte del Señor. Te quiero decir, para aquel que es indiferente, deja de atrasar la obra de Dios. Entonces dice, mejor me salgo. No, esto no es de salirse, esto es de obediencia, esto es de sujeción, esto es de entender que Dios confió en ti, esto es de entender que Dios te dio el privilegio, que Dios miró algo en ti y que Dios depositó algo en ti. Lo más fácil y lo más cobarde y lo más mediocre es retroceder, sentarte e irte, pero lo más verdadero y lo más correcto es enfrentarte, pararte y hacer lo que Dios está buscando que hagas en este tiempo. Da conmigo. Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, entrégame tu unigénito. Abraham dice que la siguiente mañana estaba alistándose para ir a donde Dios le dijo. No tartamudeó, obedeció. Dios le dijo a Abraham, tienes que circuncidarte tú y toda tu casa. Esa mañanita bajó los pantalones de todos a circuncidarse, a circuncidar todos los hombres de la casa. Necesitamos vencer esa maldición de indolencia. La indolencia es una maldición, amada iglesia, y es ser indiferente a la obra de Dios. La obra de Dios se mueve por todos nosotros. Nosotros somos la obra de Dios. Nosotros hacemos que el reino de Dios se establezca. Nosotros hacemos que el reino de Dios se levante. Ahora, tú me dices, ¿cómo demuestro que yo he vencido esa maldición de indolencia? Eres rápido para obedecer. No tartamudeas para obedecer. La haces con pasión, lo que Dios está buscando. No, yo he vencido eso. ¿Me lo demuestra? ¿Cómo lo demuestro? Obedeciendo. Obedeciendo lo que Dios está buscando. Haciendo con pasión lo que Dios me mandó a hacer. Trabajar con excelencia a lo que Dios ha depositado en mi vida. No hacer las cosas solo por hacer, sino que deje un sello, que deje una huella, que alguien hizo el trabajo con excelencia en ese lugar, en aquella casa, en aquella labor. Necesitamos la excelencia. La excelencia es un sello que se marca y que habla bien de la persona que desenvolvió ese trabajo. Excelencia es ser puntual en tu trabajo. Excelencia es hacer las cosas con el mejor orden. Diga conmigo, yo no soy mediocre. Diga, yo no soy mediocre. Yo soy excelente para Dios. Diga, yo soy excelente para Dios. Dios nos habló de 52 días de trabajo. ¿Sabes? Desde que Dios empezó a hablar esto, tú tuve que decir, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que Dios está hablando? ¿Sabes? Tiene que haber un sentido de urgencia. Dios está hablando 52 días. Eso no es para las sillas. Eso no solo es para la pastora, no es para Anabeli, no es para la profeta. Esto es para todo el pueblo. Tiene que haber un sentido de urgencia, que Dios quiere hacer algo en medio de su pueblo, en medio de cada vida que viene a esta casa. Dios quiere edificar, Dios quiere restaurar, Dios quiere levantar los muros, Dios quiere hacer una obra grande en medio de tu vida. Pero creemos que la onda es del pastor y sus líderes. Creemos que la onda es con aquellos que solo se reúnen con el pastor. Pues no, la onda es para toda esta casa, que en 52 días Dios está haciendo una obra sobrenatural en nosotros. Dios está edificando algo glorioso. Diga conmigo, sentido de urgencia. Tiene que haber un sentido de urgencia para no quedarte afuera. Hoy no participo, en la próxima. Esto no se trata de participar. Esto se trata de sentido de urgencia. Esto se trata de entender lo que Dios está haciendo. Porque tú no sabes si esta sea la última oportunidad que Dios te da. Tú no sabes
¿Cuántos pueden estar en la tierra y ser arrebatados? Pero no, en la próxima, ahorita no puedo. Dios está hablando. Cuando Dios habla, yo no me puedo quedar afuera. Dios mandó un emisario, Nehemías. Su hermano llega con las malas noticias. Nehemías no solo escuchó una noticia. Nehemías pudo discernir que era una noticia de parte de Dios, que Dios estaba hablando para reedificar su pueblo. Necesitamos estar donde Dios quiere que estemos. Pero habrán saboteadores, y el primer saboteador es tu indiferencia. El segundo, dice Nehemías 4, verso 11 y 12, dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hay enemigos que van a hacer cesar la obra de Dios en tu vida, la obra que Dios ha encomendado en este tiempo, la obra que Dios quiere hacer allá afuera, la obra que Dios quiere hacer en esta ciudad. Tú eres clave para la obra de Cihuatepeque, tú eres clave para la obra de Honduras. Aunque estemos en Cihuatepeque, somos clave para la nación. Somos clave para los habitantes de esta nación de Honduras. Estamos, y entonces dice la palabra que los enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Hay un enemigo que entra en medio. Diga conmigo, se llama el espíritu de rumor. Diga, se llama el espíritu de rumor. Diga conmigo, se llama murmuración. La maldición de la murmuración. La murmuración es una maldición. Los mismos judíos empezaron a levantar rumor. Empezaron a esparcir rumor. El rumor tiene poder muchas veces. Tú tienes que entender esto, que cuando tú murmuras, tú estás provocando un daño glorioso a la obra. Estás provocando algo a aquella persona, pero también tú te provocas un daño. La palabra nos enseña que nosotros tenemos ángeles comisionados a nuestro favor, pero cuando tú estás murmurando, aquel ángel lo único que tiene que hacer es agachar la cabeza y sentirse mal, que la persona que está murmurando, él no puede ser parte contigo, porque él no le va a la murmuración, él no le va a ese tipo de lenguaje, amada iglesia del Señor. Agacha su cabeza, se pone triste. Como hijos de Dios no estamos para murmurar. Gracias por su amén. Los rumores eran grandes. Hay gente que le gusta murmurar, y en vez de murmurar tenemos que hablar lo bueno. Pero muchas veces no nos quedamos callados. ¿Qué pasa cuando algo malo pasa en una persona? Préstele atención a ese tipo de persona que cuando se dio cuenta de algo malo, lo primero que hizo fue ir y decir y empezar a levantar una murmuración. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Con este tipo de personas que solo comunican lo malo. Son saboteadores. Se vuelven enemigos a la visión. Nosotros somos comunicadores de buenas noticias. Nosotros no estamos para comunicar malas noticias, ni para llevar a otros malas noticias. Gracias. Yo le doy gracias por estar atento. Verso 14 o 12. Pero sucedió cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces, no decían, oigan, hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviese, ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo: no temáis delante de ellos.
Acordaos del Señor grande y temible. Diga conmigo, el Señor grande y temible. Dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, iglesia. Necesitamos pelear por nuestros hermanos que necesitan salvación, que necesitan restauración. Pelear por la familia, que el enemigo las tiene en oscuridad. Por los que están atrapados en la drogadicción, por los que están atrapados en otro vicio. Necesitamos pelear por ellos, amada iglesia del Señor. Pero cuando Nehemías escucha hablar esto en el verso 14, porque escucha que hay un espíritu de murmuración, porque a la murmuración hay que hacerle guerra. A la murmuración se le hace guerra y hay que atacar la guerra. Hay que atacar la murmuración con verdades. No al hermano que está murmurando, al espíritu de murmuración. ¿Sabes qué hace la murmuración y el rumor estanca? Cuando alguien siembra una semilla de rumor, tienes que hacerle guerra a esa semilla. Porque quiere paralizarte, quiere bloquearte. Pero sabes que no solo había murmuración, no solo había indiferencia. Dice el verso 1 del capítulo 5 que hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. La división dentro del pueblo. Había división dentro del pueblo. ¿Qué es un divorcio? Es alguien cuando se va. Pero división es cuando alguien está aquí adentro, pero está dividido. La división está antes del divorcio. Un matrimonio comienza ¿a qué? A dividirse, a separarse, a alejarse, y lo lleva hasta el final. Cuando tú comienzas a separarte de la obra, y a separarte, y a separarte, ahí entra un espíritu de división, y lo último que va a hacer es divorciarte, sacarte de la iglesia. Había un espíritu de división entre el pueblo. Si hay algo que Dios ama, es la unidad dentro de la obra de Dios. Dios ama la unidad, amada iglesia, pero se soltó una pelea en medio de la edificación, porque yo te quiero decir, donde hay división, la división atrasa, pero la unidad acelera. Donde hay unidad, hay aceleramiento sobrenatural, hay aceleramiento de parte de Dios, amada iglesia. Tú no eres un agente de división, tú eres una persona para acelerar. En este tiempo Dios nos tiene para acelerar la obra del Señor. Necesitamos buscar la unidad para la obra del Señor. Satanás puede frenar la obra sembrando semillas de división. Él busca la manera de dividirnos. Él siembra desacuerdos. Yo no estoy de acuerdo. Yo no siento del Señor hacer eso. Yo no comparto. Yo no me comprometo. Necesitamos reprender a Satanás de nuestra alma y sacar todo lo que se ha infiltrado en el alma, porque la unidad es lo más poderoso, amada iglesia. El estar juntos no es una garantía. Usted puede estar junto acá, pero en división. Diferente es cuando estamos juntos y estamos en armonía y en unidad. Porque le damos guerra al diablo, le damos guerra a todo lo que se levante en contra. Necesitamos estar en unidad, amada iglesia. Necesitamos la unidad es poderosa. Tenemos que estar juntos para el propósito de Dios. Estamos para el propósito de Dios aquí en la tierra. Tenemos que buscar la unidad cada día. Tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón en algún momento. Nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón, pero tenemos que pedir perdón, amada iglesia. Hay que pedir perdón en la casa, hay que pedir perdón en la iglesia, para estar a cuenta los unos con los otros. Necesitamos estar a cuenta entre nosotros mismos para llevar a cabo la obra del Señor. Porque cuando Satanás quiere frenar una obra,
te pone un poco de resentimiento, te pone un poquito de malestar en el corazón, te llena de un poquito de amargura, te llena de un poquito de la ofensa. Pero donde hay un perdón, siempre habrá la gracia del Espíritu Santo sanando. Yo por eso dije, hoy vamos a tomar la cena de último, porque necesitamos hoy ser sinceros. Si hay divisiones en nuestro corazón, si hay ofensa en nuestro corazón, si hay algo contra la casa ministerial, si hay algo contra tu hermano, si hay algo contra tus autoridades, si hay algo con tu casa allá adentro, necesitas ponerte a cuenta, porque no podemos seguir tomando la cena del Señor indebidamente. La cena del Señor se toma con respeto. La cena del Señor, uno se chequea primero si está bien con Él. Necesitamos aprender a tomar la cena del Señor. Pero a veces tú tomas la cena y todavía sientes odio por el hermano, sientes resentimiento con fulano. Pero la palabra dice que tenemos abogado cuando hemos pecado y hemos fallado, y Él nos limpia. Pero una vez que reconocemos, también tenemos que pedir perdón a aquella persona. Nehemías 5:6, ya casi finalizo, voy a hacer el martes la siguiente parte. Nehemías 5:6, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y al oficial y le dije, exigís intereses cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué estaba pasando? ¿Sabe que habían deudas en medio de aquel lugar? En medio de aquel lugar dice el verso 5, ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos, nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El pueblo estaba endeudado y era otro enemigo, porque Satanás busca frenar de diferentes formas. Satanás busca que no se lleve a cabo la obra del Señor. Él tiene enojo con la obra de Dios. ¿Qué dice? Había un problema aquí en la casa. Había un problema en la edificación. Habían problemas financieros. No pudieron que edificar. No pudieron llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la gente estaba en servidumbre. La gente tenía necesidad. Pero aún en medio de todo eso, Nehemías tuvo que levantarse. Nehemías tuvo que pararse. En el capítulo 13:25 de Nehemías dice la palabra: y vi asimismo en aquellos días a los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amitas y Moabitas. Y les sigo diciendo todo eso. Fue fuerte lo que pasó en ese momento. Había una división que estaba pasando en la obra. Habían problemas financieros, pero aquel líder supo pararse, supo enfrentar lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando en aquella situación. Habían espíritus equivocados en ese momento, en ese lugar. Habían problemas de deudas, habían problemas de murmuración, habían problemas de espíritus infiltrados, pero también habían espíritus equivocados. ¿Sabes qué interesante esto? Que no hay ninguna profecía en este libro, pero cuando usted va a Nehemías 6:10, encuentra que dice: también yo, mis hermanos y mis criados, los hemos prestado dinero, gano, quitémoslos ahora a este gravamen. Perdón, estoy en el 5, el 6:10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metajebel, porque el que estaba encerrado, el cual dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo
entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Ay, tenemos que discernir quién habla en este tiempo. Hay emisarios que van a venir a disfrazarse, a querer hablar de parte de Dios, pero no es Dios quien está hablando. No es Dios quien está moviéndose. A Nehemías llegaron voces, pero sabes, él pudo discernir los espíritus que se estaban moviendo. Cuando tú edificas, se levantan todo este tipo de enemigos que van a querer detener en la obra de Dios en tu vida, que van a detener la obra de Dios en tu entorno. Es interesante que no hay otra profecía más que esta profecía falsa en la Biblia. Hay que detectar al diablo. Necesitamos detectar al diablo, porque el diablo puede venir a influenciar. Hay quienes no se dan cuenta que el enemigo está influenciando en sus vidas, que él te puede estar influenciando. Cada vez que tú hablas negativo, eres instrumento de las tinieblas. Yo no puedo hablar negativo si yo tengo un Dios de fe, yo tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande, tengo un manual que me habla a hablar fe, que me habla a hablar positivamente. Yo tengo este manual que me permite hablar un lenguaje de victoria en todo tiempo y en toda crisis y en toda situación. Tú no eres llamado a hablar negativamente, porque el que habla negativo se presta a las tinieblas, y usted y yo no pertenecemos a las tinieblas. Fuimos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz para hablar verdad, para anunciar autoridad, para hablar la verdad de Cristo, para hablar las buenas nuevas de Jesús en esta hora y en este tiempo. Pero hay gente con espíritus equivocados que se vuelven instrumentos de las tinieblas. Y esa gente negativa, preste la atención. Nosotros no somos instrumentos de las tinieblas para hablar negativamente, para hablar positivamente. En algún momento fuimos ignorantes, pero Dios nos sacó de esa ignorancia. Por eso no hay que hablar demasiado muchas veces. Hay momentos que tenemos que frenar. Hay momentos que tenemos que aprender a callar. Hay momentos que hay que aprender a enmudecer. Tenemos que aprender a detectar el espíritu saboteador dentro de la obra de Dios. Y hay un espíritu que va a querer venir a sabotear la obra del Señor. No me puedo ir sin este versículo de Juan. ¿Se acuerda Juan? Juan capítulo 9, verso 55. Que vaya listando la cena del Señor. Juan capítulo 9, verso 55. Dice la palabra: entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sabes? Cuando usted lee un versículo atrás, dice que viendo sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías, o los consuma. Oiga, mire estos. Quería que Jesús mandara fuego para consumir a aquellos que se habían levantado. Pero Jesús los confrontó. Verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él ha venido para salvarlas, amada iglesia. Necesita todo espíritu estar conforme a la visión. Necesitamos alinear nuestro espíritu a la visión. Una era la visión de Pedro y de Juan. Otra era la visión que Cristo tenía establecida. Necesitamos mantenernos unidos a la palabra. Necesitamos el discernimiento, amada iglesia, en este tiempo. Necesitamos saber discernir. Nehemías 6:12 dice: entendí que Dios no lo había hablado.
Necesitamos discernimiento en la obra, cuando habla, cuándo movernos, cuándo hacer. Tenemos que aprender el discernimiento. Cuando Dios te está hablando, cuando Dios no te está hablando. Tenemos que aprender a discernir en el espíritu. Yo discierno a algunos la voz. Yo a otros los discierno con la vista. Yo a otros los discierno con el comportamiento. Yo he aprendido a discernir la gente. Yo discierno cuando alguien está incómodo conmigo. Y a veces no se lo digo. Porque Dios me ha dado para poder esa habilidad de aprender a discernir cómo anda cada quien. Y queremos nosotros que todo está bien. Y hay momentos, yo sé que hay cosas que no están bien en el corazón. Pero yo no te puedo obligar a sacar. Solo tú puedes decidir sacar lo que está en tu corazón. Si perdonar, si olvidar y empezar de nuevo. Pero hay veces tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a discernir. Tiene que aprender a discernir usted, amada iglesia. Yo leo cuando alguien anda bloqueado, así es. Cuando alguien anda bloqueado. Pero también el Señor me enseñó a no ir a las personas que están bloqueadas. Porque yo no la puedo sacar a esa persona bloqueada de su mente. Solo Dios la puede sacar y quebrarla. De ahí yo no puedo hacer nada. En el pasado yo trataba de sacar a aquellas personas bloqueadas de su condición. Me ganaba enemigos, me ganaba molestias. Ahora aprendí que no soy yo el que tengo que hacer el trabajo. Es Dios quien tiene que hacer el trabajo. Yo sigo haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Y cada quien es responsable en el cielo y en la tierra de salir a donde Dios quiere hacer. Por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, amada iglesia. Necesitamos decirle al Señor que nos dé discernimiento. Hay gente que te pone paredes. Tú te das cuenta cuando alguien te pone una pared. Yo lo he hecho en la carne, en algunos momentos. En el pasado ponía paredes, pero el Señor me enseñó a quitar las paredes y aprender a caminar aún en lo que no me gusta. Hay saboteadores internos dentro de la obra de Dios. Hay saboteadores que van a querer detener la obra de Dios en tu vida. Y tú tienes que discernir cuáles son esos enemigos que te quieren detener y que no te permiten avanzar. ¿Por qué me predica hoy esto, pastor? Probablemente esta es una prédica para un liderazgo. Pero sabe, usted también es entendido. Usted también discierne. Usted también ha sido llamado a pararse en la obra de Dios. Pero tiene que entender que hay saboteadores que te van a querer detener y te van a querer tirar. Te van a querer mantener alejado del propósito de Dios. Pero solo tú eres el único responsable de decirle: Señor, estoy listo para asistir a la visión que tú tienes programada en este tiempo. Dale un fuerte aplauso, Señor.